¿Cómo puede un Dios que es amor infinito, un amor que todo lo abarca, permitir la existencia de un lugar como el infierno? En el corazón de México, donde la fe es un pilar de cada comunidad, esta pregunta no solo es teológica, sino profundamente personal, un eco en el alma de creyentes y no creyentes por igual. Es una disonancia que muchos sienten, un nudo en la comprensión de lo divino que parece irresoluble a primera vista. He pasado mi vida profesional desentrañando narrativas, buscando la esencia de las historias que nos definen. A lo largo de miles de guiones, he descubierto que las mayores verdades a menudo se esconden en las paradojas más desafiantes. Y la tensión entre el amor divino y el concepto del infierno es, sin duda, una de ellas. No es una cuestión de dogma ciego, sino de una búsqueda honesta por comprender la profundidad de la experiencia humana y espiritual. Mi trabajo me ha enseñado a mirar más allá de la superficie, a encontrar el hilo conductor que une los grandes enigmas de nuestra existencia. Hoy nos embarcaremos en un viaje guiado por las revelaciones de Carl Jung, un pensador que supo tender puentes entre lo místico y lo psicológico. Desvelaremos tres perspectivas cruciales que no solo resuelven esta aparente contradicción, sino que la transforman en una comprensión más rica de nuestra propia libertad y responsabilidad. Y le prometo que, al final de este recorrido, la imagen que tiene de Dios, del infierno y sobre todo de sí mismo, adquirirá una nueva dimensión, una claridad que le sorprenderá. Si está listo para explorar estas profundidades y encontrar respuestas que resuenen en su interior, le invito a suscribirse a las revelaciones de Carl Jung y a dejar un me gusta, para que esta conversación llegue a más mentes inquietas. La primera clave junguiana reside en comprender que la libertad humana es un regalo tan inmenso que su esencia incluye la posibilidad de elegir, incluso la de separarse de la fuente de amor. Piénselo bien, ¿qué valor tendría el amor si no hubiera espacio para el rechazo? ¿Sería realmente amor o una mera coacción disfrazada? Imagine un faro inmenso, cuya luz es puro amor, brillando constantemente en la oscuridad del océano. Este faro no fuerza a los barcos a acercarse, su luz simplemente es, ofreciendo guía y seguridad. Un barco, en su plena libertad, puede decidir ignorar esa luz, virar en otra dirección, navegando hacia aguas turbulentas o la noche más profunda. La luz del faro no se apaga, ni castiga al barco. Simplemente, las consecuencias de alejarse de esa luz son inherentes a la elección del navegante. El faro no deja de ser luz por la elección del barco. Piense en las decisiones cotidianas que tomamos en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Cada día, desde la elección de un camino en el tráfico hasta una decisión moral en el trabajo, ejercemos esa libertad. La riqueza cultural de México, sus tradiciones vibrantes, su profunda espiritualidad, son también el resultado de innumerables elecciones a lo largo de los siglos, donde la libertad de creer o no creer, de construir o de destruir, ha moldeado su identidad. La posibilidad del error, del desvío, es una sombra que siempre acompaña la luz de la elección. ¿No es fascinante cómo una simple elección puede tener ecos tan profundos? Esto significa que el infierno, desde esta perspectiva, no es una venganza divina, no es una condena arbitraria, sino la manifestación inevitable de las consecuencias de nuestras propias elecciones. Una realidad que surge cuando persistimos en alejarnos de esa luz. Es la ley espiritual de causa y efecto, en su forma más cruda. Una verdad ineludible que es respetada por la misma naturaleza del amor, que nos concedió el libre albedrío. La libertad, ¿no es la moneda de doble filo de la existencia? Nos otorga la capacidad de alcanzar lo más elevado, la comunión más profunda, pero también de experimentar la separación más abismal. El amor de Dios, en este sentido, no anula nuestra libertad, sino que la honra en su totalidad, incluso cuando esa libertad nos lleva por caminos que resultan en sufrimiento, en desolación. Es la aceptación radical de nuestra autonomía, de nuestra capacidad de ser co-creadores de nuestra propia realidad espiritual. Pero, ¿es suficiente esta explicación para comprender la totalidad del infierno? Hay un detalle aún más sutil en la visión de Jung que la mayoría pasa por alto. ¿Qué ocurre cuando esa separación no es solo externa, una decisión consciente de alejarse de la fuente divina, sino una fractura interna, una decisión dentro de nosotros mismos que nos condena a nuestro propio infierno personal, a una especie de autoexilio del alma? La respuesta a esto nos lleva a un terreno aún más profundo,
a las sombras que habitan dentro de cada uno de nosotros, esperando ser reconocidas. esa fractura interna, ese autoexilio del alma, es precisamente la segunda clave junguiana para entender el infierno. No es solo un lugar de castigo externo, sino una condición psicológica profunda, un estado de ser que se gesta cuando ignoramos o reprimimos vastas porciones de nuestro propio ser. Carl Jung nos enseñó que cada uno de nosotros posee una sombra, un conjunto de deseos, impulsos y emociones que consideramos inaceptables o malos y que por tanto empujamos al inconsciente. Imaginen una casa antigua y majestuosa, como las que aún se encuentran en los centros históricos de Puebla o Oaxaca. Algunas de sus habitaciones están siempre iluminadas, llenas de vida y visitas, pero hay otras que permanecen cerradas, oscuras, acumulando polvo y telarañas. No queremos abrirlas porque tememos lo que podamos encontrar. Recuerdos dolorosos, impulsos vergonzosos, verdades incómodas. Con el tiempo, la energía estancada en esas habitaciones cerradas no solo las consume a ellas, sino que empieza a afectar la estructura de toda la casa, creando humedades, grietas, una sensación general de malestar que se filtra incluso a las zonas más luminosas. La casa entera se enferma porque una parte de ella ha sido negada y abandonada. En México, donde la imagen pública y el qué dirán a menudo moldean nuestras interacciones, esta represión puede ser especialmente fuerte. ¿Cuántas veces no hemos visto o vivido la lucha interna de mantener una fachada de perfección, mientras por dentro se libra una batalla silenciosa con la culpa, el resentimiento o la envidia? Esta negación constante de nuestra sombra, de esos aspectos que consideramos oscuros, es lo que Jung identificó como la raíz de nuestro propio infierno personal. No es un juicio externo, sino una autoconstrucción, un aislamiento del alma de su propia totalidad. Es la experiencia de vivir incompletos, disociados, con una parte de nosotros mismos siempre en conflicto. ¿Podría ser que el verdadero tormento sea la incapacidad de aceptarnos por completo? Esto implica que el infierno no es solo una amenaza teológica, sino una advertencia psicológica. Es el resultado inevitable de una vida vivida en la negación, donde la luz de la conciencia se niega a iluminar las profundidades de nuestro ser. Nos volvemos extraños para nosotros mismos, y esa extrañeza se traduce en sufrimiento, en neurosis, en una sensación de vacío que ninguna bendición externa puede llenar. Si creemos que el infierno es principalmente una condena externa o una condición interna, un estado psicológico de profunda separación de uno mismo, ¿cuál de estas dos visiones resuena más con sus propias intuiciones? Déjenos un comentario con su perspectiva. Pero esta lucha interna con la sombra no es una condena sin salida. De hecho, nos lleva a la tercera perspectiva, la más transformadora. El infierno, en su dimensión arquetípica, es un catalizador para la individuación, un proceso vital que nos obliga a enfrentar y reintegrar lo que hemos rechazado. No es un punto final, sino un punto de inflexión. Piensen en el proceso de la alquimia, una metáfora que Jung adoraba. Los alquimistas no buscaban destruir el plomo para crear oro, buscaban transformarlo. El plomo, el material oscuro y pesado, era esencial para el proceso. No se podía obtener oro sin pasar por la negrura, la putrefacción, la disolución de lo viejo. Es en ese crisol, en ese infierno de transformación, donde los elementos se mezclan, se purifican y finalmente dan origen a algo superior. El calor intenso no es un castigo, sino una fuerza necesaria para la transmutación. Sin ese calor, el plomo seguiría siendo plomo, inerte e inalterado. En la rica tradición mexicana, el Día de Muertos es un ejemplo conmovedor de esta integración. Lejos de ser una celebración de luto puro, es un abrazo a la muerte como parte intrínseca de la vida. Se reconoce la sombra, se le da un lugar en la mesa, se le honra, y al hacerlo, se integra en la totalidad de la existencia, perdiendo su poder aterrorizador y convirtiéndose en un recordatorio de la continuidad. No se niega la oscuridad de la muerte, sino que se la ilumina con flores, velas y recuerdos, transformándola en un puente entre mundos. Es la aceptación de la dualidad, la comprensión de que la luz y la sombra no son enemigos, sino compañeros en la danza cósmica. Esto implica que el amor divino, lejos de anular la posibilidad del infierno, la sostiene como un espacio para la transformación radical. No busca erradicar nuestra sombra, sino impulsarnos a confrontarla, a integrarla,
a convertirla en parte de nuestra totalidad. El amor de Dios es tan vasto que abraza incluso nuestras imperfecciones más profundas, no para justificarlas, sino para ofrecernos el camino hacia la plenitud. Es una fuerza que nos empuja hacia la individuación, hacia la realización de nuestro ser más auténtico, un ser que ha integrado tanto la luz como la oscuridad. Si esta idea de integración ha resonado con usted y ha clareado algo en su percepción, deje un me gusta ahora. Eso nos muestra que vale la pena seguir explorando estas profundidades. Pero ¿cómo se conecta todo esto con la pregunta inicial sobre la justicia divina y la libertad humana? La respuesta a esa gran síntesis está a punto de revelarse y cambiará por completo su comprensión de todo. Así, el amor divino no solo nos da la libertad de elegir y el marco de una justicia cósmica, sino que también nos provee de las herramientas, incluso del dolor, para que podamos regresar a la totalidad. Pero esta visión de Jung, esta integración de luz y sombra, ¿cómo transforma nuestra comprensión de la promesa de redención y de la naturaleza misma de Dios? La verdadera revelación, esa que lo conecta todo, está más cerca de lo que imagina. La justicia divina, bajo la lente de Jung, no es una sentencia externa, sino el reflejo de un orden cósmico inherente que busca la armonía y la totalidad. Respeta la ley de la individuación y las consecuencias naturales de nuestras elecciones. No se trata de un castigo impuesto por una deidad iracunda, sino de la manifestación de un equilibrio profundo, una resonancia que se produce cuando nuestras acciones se alinean o desalinean con nuestra esencia más auténtica. Imaginen un jardín inmenso, donde el jardinero ha plantado semillas con un potencial increíble. Ha diseñado las leyes de la luz, el agua y el suelo para que cada semilla pueda florecer plenamente. Si una de estas semillas se niega a abrirse, si se resiste a la luz del sol, si se encierra en sí misma, no es el jardinero quien la castiga. Simplemente, esa semilla no florecerá. Permanecerá en su estado latente, experimentando el infierno de su propio potencial no realizado, de su propia negación a crecer según su naturaleza. La justicia del jardín es que cada cosa sea lo que está destinada a ser, y la desarmonía es la consecuencia natural de no seguir ese camino. En las antiguas culturas de México, como la maya o la azteca, existía una profunda comprensión de los ciclos naturales. Desobedecer ese orden, ya sea a través de la codicia o la imprudencia, no era castigado por un Dios vengativo, sino que traía consigo la escasez, la enfermedad o el desequilibrio en la comunidad. Era la ley de la naturaleza misma la que respondía a las acciones humanas, revelando una justicia que no era personal, sino sistémica y ecológica. La sabiduría ancestral de los pueblos originarios de México nos enseña que la armonía con el cosmos es una forma de justicia inherente. Este entendimiento nos libera de la imagen de un Dios arbitrario y vengativo. En cambio, nos presenta un universo regido por principios de interconexión y consecuencia, donde el sufrimiento del infierno es la fricción que se produce cuando nuestra alma se resiste a su propia evolución, a su propia totalidad. Es un llamado a la integración, no una condena final. ¿No es más reconfortante pensar en la justicia como un camino hacia la plenitud, en lugar de un veredicto inmutable? Así, el amor divino no solo permite la libertad y la individuación, sino que también establece las leyes que rigen estas interacciones. Pero ¿qué papel juega entonces el sufrimiento en este proceso? ¿Es el dolor una parte inevitable de esta transformación? ¿O hay una manera de trascenderlo sin negar la sombra? La respuesta a esto nos acerca aún más a la comprensión de cómo el infierno puede ser, paradójicamente, una expresión del amor. El sufrimiento inherente a la confrontación con la sombra y las consecuencias de nuestras elecciones, aunque doloroso, posee un potencial redentor y transformador. Actúa como un faro invertido que nos guía de vuelta hacia la integración y la totalidad, un camino que no siempre es fácil, pero que es esencial para el crecimiento. Piensen en un alpinista que se enfrenta a una montaña imponente. El camino está lleno de rocas afiladas, vientos helados y precipicios. Cada paso es una lucha, cada caída un dolor, pero es precisamente en esa dificultad, en el esfuerzo por superar cada obstáculo, donde el alpinista desarrolla fuerza, resistencia y una profunda apreciación por la cumbre. El infierno de la subida no es un castigo, sino la forja donde se templa el espíritu,
donde se descubre la verdadera capacidad de uno mismo. Sin la resistencia de la montaña no habría triunfo, no habría crecimiento. ¿No es en los momentos más difíciles donde a menudo encontramos nuestra mayor fortaleza? En muchas narrativas populares y leyendas de México, el héroe o la heroína debe atravesar un inframundo o enfrentarse a pruebas dolorosas para alcanzar la sabiduría o la redención. Pensemos en la leyenda de Quetzalcóatl descendiendo al Mictlán para recuperar los huesos de la humanidad, o en las historias de los nahuales que deben confrontar su propia naturaleza dual. Estas no son historias de castigo sin sentido, sino de iniciación, de un viaje a través de la oscuridad que es indispensable para el renacimiento. El dolor es el maestro, el sufrimiento el crisol que purifica y revela la esencia más profunda del ser. Esto recontextualiza nuestra visión del sufrimiento. No es algo a evitar a toda costa, sino, en ciertas instancias, una señal, un maestro brutal pero efectivo que nos indica dónde necesitamos crecer, dónde estamos desalineados con nuestra verdadera esencia. El infierno, en este sentido, deja de ser un destino final para convertirse en una estación de paso crucial en el viaje hacia la individuación, un lugar donde el alma se purifica a través de la confrontación con su propia sombra. Es un proceso de depuración, un camino hacia una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. Así, el amor divino no solo nos da la libertad de elegir y el marco de una justicia cósmica, sino que también nos provee de las herramientas, incluso del dolor, para que podamos regresar a la totalidad. Pero esta visión de Jung, esta integración de luz y sombra, ¿cómo transforma nuestra comprensión de la promesa de redención y de la naturaleza misma de Dios? La verdadera revelación, esa que lo conecta todo, está más cerca de lo que imagina. Efa pregunta sobre cómo la visión de Jung transforma nuestra comprensión de la redención y la naturaleza misma de Dios, nos lleva a la esencia de su pensamiento. El infierno en este marco no es una anulación del amor divino, sino una de sus expresiones más profundas y misteriosas, una paradoja que revela el camino hacia la totalidad. Para Jung, la redención no es tanto un rescate de una condena externa, sino una autorrevelación, un proceso de individuación que nos lleva a integrar todas las facetas de nuestro ser, incluso las más oscuras, en una unidad sagrada. Imaginen que el alma humana es como un complejo códice ancestral, como esos manuscritos prehispánicos que guardan la sabiduría de siglos, pero que ha sido dañado con el tiempo. Algunas páginas están arrancadas, otras manchadas, y muchas permanecen selladas por el miedo o la ignorancia. El amor divino no viene a reescribir ese códice con una nueva historia, sino a ofrecer la luz y el coraje para que podamos restaurarlo nosotros mismos. Nos da las herramientas para desentrañar los jeroglíficos olvidados, para limpiar las manchas, para reunir las páginas perdidas. El infierno de este proceso es la confrontación con lo que está roto, con lo que ha sido negado. Pero es solo al enfrentar cada fragmento, cada sombra, que podemos reconstruir la narrativa completa de quiénes somos. Un relato que al final revela una imagen de plenitud, que siempre estuvo allí esperando ser descubierta. En la rica tradición oral de México, encontramos ecos de esta idea en los cuentos de nahuales o en las leyendas de los chamanes, quienes a menudo deben descender a reinos subterráneos o enfrentarse a sus propios dobles oscuros para adquirir poder y conocimiento. No es un viaje de castigo, sino de iniciación. Es en el encuentro con lo monstruoso, con lo desconocido dentro de uno mismo, donde se encuentra la verdadera fuerza, la capacidad de sanar y de integrar la dualidad. Las máscaras ceremoniales de Guerrero o de Michoacán, a menudo con rasgos animales o grotescos, no solo representan entidades externas, sino también la aceptación y la personificación de aspectos primitivos y arquetípicos del ser, invitándonos a reconocer nuestra propia complejidad. Esto implica que el amor de Dios es tan vasto y tan profundo que no solo nos permite la libertad de elegir y el espacio para el sufrimiento transformador, sino que también nos confía la tarea de nuestra propia redención. Nos invita a un viaje de autoconocimiento y autointegración, donde el infierno se convierte en el crisol donde se forja el oro de la conciencia. La redención, vista así, es el proceso de hacernos completos, de unir lo consciente con lo inconsciente, la luz con la sombra, hasta que nuestra alma refleje la imagen de la totalidad divina que reside en lo más profundo de nuestro ser.
Es un proceso activo, una vocación del alma que exige valentía y honestidad. Pero ¿cómo se reconcilia esta visión tan personal y psicológica del infierno con la idea de un Dios que es amor universal, que trasciende nuestra individualidad? La verdadera virada, la que fusiona estas comprensiones en una sola imagen coherente, reside en entender que el amor divino no es una fuerza que nos rescata del infierno, sino una presencia que nos acompaña a través de él, transformando el dolor en un puente hacia una conexión más profunda y auténtica. La respuesta a esa gran síntesis está a punto de revelarse, y cambiará por completo su comprensión de todo. La síntesis inesperada que emerge es que el infierno no es una contradicción del amor divino, sino una afirmación de la libertad humana y de las leyes espirituales que rigen la realidad. No es Dios contra el infierno, sino Dios y el infierno señalando hacia una verdad más profunda sobre la naturaleza de la existencia. La responsabilidad personal y la posibilidad de una integración que nos acerca a lo divino. Releamos los bloques anteriores bajo esta nueva luz. La libertad humana, la sombra personal, el sufrimiento como catalizador y la justicia cósmica no son elementos aislados, sino facetas de un mismo proceso. El amor de Dios es tan absoluto que, lejos de anular nuestra libertad, la respeta hasta sus últimas consecuencias, incluso cuando esa libertad nos lleva a la separación o al dolor. Y es precisamente en ese respeto radical por nuestra autonomía donde el infierno adquiere su sentido más profundo, no como un castigo arbitrario, sino como el eco de una elección fundamental que todos hacemos, y la manifestación de una realidad interna que exige integración. La oscuridad de la sombra no es una negación del amor divino, sino un aspecto de la totalidad que el amor busca abrazar y redimir. Este es el insight que reorganiza el cuadro mental. El infierno, en su dimensión arquetípica y psicológica, es la fuerza de resistencia que nos impulsa a crecer, el maestro severo que nos empuja hacia la individuación, hacia la plenitud de nuestro ser. Es el crisol donde la conciencia se expande. Si esta síntesis ha resonado en usted y ha abierto una nueva perspectiva, le invito a suscribirse a las revelaciones de Carl Jung y a activar la campanita para que no se pierda más exploraciones como esta. Hemos viajado desde la disonancia inicial de un Dios amoroso y la existencia del infierno, hasta una comprensión que no solo resuelve la paradoja, sino que la enriquece. Hemos visto que la libertad es un regalo que implica consecuencias, que la sombra es una parte de nosotros que pide ser integrada, y que el sufrimiento puede ser un camino hacia la totalidad. La visión de Jung no debilita la fe, sino que la enriquece, ofreciendo un puente entre la psicología profunda y la sabiduría milenaria. Es un recordatorio de que la divinidad no está solo en los cielos, sino también en las profundidades de nuestra propia psique, esperando ser descubierta y honrada. La conciencia, al expandirse en este crisol, no solo abarca más de nosotros mismos, sino que también nos permite percibir la naturaleza del amor divino de una manera radicalmente distinta. Deja de ser un amor ingenuo que solo premia lo bueno y castiga lo malo, para revelarse como una fuerza infinitamente más compleja y profunda. Un amor que confía en el proceso, que no teme a la oscuridad, porque sabe que es en la oscuridad donde se gesta la luz más brillante. Es la sabiduría de un amor que no interviene para evitarnos el aprendizaje, sino que nos acompaña a través de él. Imaginemos un cuadro de un gran maestro, una obra cumbre del arte barroco, como las que adornan las catedrales de Puebla o la Ciudad de México. A primera vista, nuestros ojos se sienten atraídos por las figuras iluminadas, por los colores vibrantes y las escenas celestiales. Pero, ¿qué sería de esa luz sin las sombras profundas? Las áreas oscuras, los pliegues sombríos de las vestiduras, los rincones en penumbra, no son errores ni ausencias de luz. Son elementos esenciales que dan forma, volumen y dramatismo a la composición. Sin esas sombras, el cuadro sería plano, sin vida, una mera superficie sin profundidad. El artista no elimina la oscuridad, sino que la integra magistralmente para revelar la verdadera magnificencia de su visión. La oscuridad es tan necesaria como la luz para la plenitud de la obra. En la rica iconografía religiosa y popular de México, vemos esta danza constante entre luz y sombra, desde las representaciones de la dualidad en el arte prehispánico
hasta la figura de la Virgen de Guadalupe, que emerge de una tela humilde en un contexto de oscuridad y conquista, trayendo luz y esperanza en medio de la adversidad. Las sombras no son el final, sino el telón de fondo sobre el cual la luz divina se manifiesta con mayor poder y significado. Esta comprensión nos permite ver el infierno no como una falla en el diseño divino, sino como una parte intrínseca de la paleta del Creador, una herramienta para esculpir la profundidad del alma humana. Esto implica que nuestra percepción de Dios y de su amor se eleva a un nivel de madurez espiritual. Dejamos de buscar un amor que nos proteja de toda incomodidad para reconocer un amor que nos empodera para trascenderla. Un amor que nos ve no como niños indefensos, sino como seres con un potencial inmenso para la individuación y la co-creación. El infierno entonces se convierte en un símbolo poderoso de las profundidades insondables de la psique y de la realidad espiritual, un recordatorio de que la totalidad incluye tanto lo que nos agrada como lo que nos desafía. Nos invita a una relación con lo divino que es más honesta, más valiente y en última instancia mucho más transformadora. Pero esta nueva claridad conceptual no es meramente intelectual, ofrece un confort espiritual honesto, una paz que no niega la complejidad del mundo, sino que la abraza. Nos proporciona criterios de discernimiento para entender nuestras propias experiencias internas de culpa, arrepentimiento y anhelo de trascendencia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en nuestro propio infierno personal sin entender su propósito? La visión de Jung nos da un nuevo lenguaje para nombrar y comprender nuestras luchas interiores. Nos permite ver que esos momentos de oscuridad, de confrontación con nuestros miedos y nuestras imperfecciones, no son señales de que estamos abandonados, sino invitaciones a la integración. Es como un mapa que nos ayuda a navegar por un terreno desconocido. Antes veíamos solo abismos y sombras. Ahora, con este mapa, empezamos a reconocer caminos ocultos, fuentes de fuerza insospechadas y la promesa de un horizonte más amplio. La culpa se transforma en una señal para la responsabilidad, el arrepentimiento en un motor para el cambio y el anhelo de trascendencia en la brújula que nos guía hacia nuestra totalidad. Lo que Jung nos revela es que la fe no se debilita al enfrentar la oscuridad, sino que se fortalece, se enriquece. Se convierte en un puente sólido entre la psicología profunda y la sabiduría milenaria, uniendo la comprensión de nuestro mundo interior con la vastedad del cosmos. Ya no necesitamos elegir entre la razón y la fe, entre la ciencia y la espiritualidad, sino que podemos verlas como dos lentes que, puestas juntas, nos ofrecen una visión estereoscópica tridimensional de la realidad. Esta integración no solo responde a la pregunta inicial, sino que la trasciende, abriendo puertas a una comprensión más profunda de la existencia misma. Este es el verdadero poder de las revelaciones de Carl Jung. No nos da respuestas fáciles, sino las herramientas para encontrar nuestras propias verdades, para abrazar nuestra propia complejidad. Nos invita a un viaje de autodescubrimiento que es, en esencia, un viaje hacia lo divino. Es una invitación a la plenitud, a la integración de todas nuestras partes, a la luz y a la sombra, para que podamos manifestar nuestra verdadera esencia. Y es en ese proceso de manifestación donde el amor de Dios se revela no solo como un concepto abstracto, sino como una fuerza viva y dinámica que opera en cada fibra de nuestro ser, impulsándonos hacia nuestra más alta realización. Pero ¿cómo podemos aplicar concretamente estas ideas en nuestro día a día, en la bulliciosa realidad de nuestras vidas en México? ¿Qué pasos podemos dar para iniciar o profundizar este viaje de integración y de autodescubrimiento? La respuesta reside en una agenda práctica accesible para todos, que le daremos a continuación. Pero ¿cómo podemos aplicar concretamente estas ideas en nuestro día a día, en la bulliciosa realidad de nuestras vidas en México? ¿Qué pasos podemos dar para iniciar o profundizar este viaje de integración y de autodescubrimiento? La respuesta reside en una agenda práctica accesible para todos que le daremos a continuación. Primero, le invito a la autoobservación honesta. Reconozca esas habitaciones cerradas de su propia psique, esos aspectos de su sombra que ha negado, no para juzgarlos, sino para entenderlos. Segundo, abrace la dualidad. Comprenda que el sufrimiento, como el calor del crisol, puede ser un maestro. No lo evite por completo, sino pregúntese qué le está enseñando.
Tercero, busque la integración activa. Intente unir lo que percibe como opuestos en su vida, lo que es luz y lo que es sombra, para acercarse a su ser más completo. Y finalmente, comparta esta perspectiva. Dialogue con aquellos a su alrededor, en su comunidad, sobre estas ideas. La verdad se expande al ser compartida y debatida, creando un eco de comprensión más profundo. Si este viaje por las revelaciones de Carl Jung ha encendido una nueva luz en su interior, si le ha ofrecido un mapa para las complejidades de su alma, le invito a que se suscriba a nuestro canal y active la campanita para seguir explorando estas profundidades. Deje un comentario contándonos cuál fue el mayor insight que se lleva de este video. Y por supuesto, déjenos un me gusta si ha encontrado valor en esta conversación. Comparta este video con alguien en México que también se cuestione estas grandes preguntas, alguien que busque la integración entre la fe y la psicología. Porque al final el amor divino no nos pide que seamos perfectos, sino que seamos completos. En la valiente integración de nuestra luz y nuestra sombra, hallamos la verdadera divinidad.